Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a ver entonces el último tema de la materia, que es integrales. Y para hablar de integrales tenemos que hablar de derivadas. La integral se define como la antiderivada, es decir, todo lo contrario a la derivada. Lo primero que se aprende en integrales es las integrales directas, aquellas que se hacen con fórmulas. Entonces, empezando por lo básico, vamos a calcular el valor de la siguiente integral. La integral, por ejemplo, de un número, ¿no? La integral de 5 de x. Entonces, la integral de un número, cualquiera sea este positivo, negativo, racional, irracional, fraccionario, periódico, no periódico, cualquier número que estemos hablando, la integral de un número o de una constante se calculará con la siguiente fórmula. La integral de un número es el número multiplicado por x. Por lo tanto, la integral de 5 es 5x. Ahora, cada vez que calculemos una integral, siempre va a haber que sumarle una c. ¿Por qué? Porque esta integral, este resultado, por ejemplo, esta recta 5x, puede ser 5x más 1, 5x más 2, 5x más 3. O sea, siempre habrá una constante que, como es infinita, entonces se abrevia con una c. Lo importante acá es que toda integral que se calcule va a tener que ser sumada con una constante. Entonces, recordemos que la integral de un número es el número multiplicado por x. Ahora, ¿cómo calculamos, por ejemplo, la integral de x? Entonces, para calcular la integral de x elevado a cualquier exponente, se aplica esta fórmula. La integral de x a la n es x elevado a n más 1 sobre n más 1 más c. Por lo tanto, sabemos que acá arriba hay un 1 y entonces la integral de x a la 1 es x elevado a 1 más 1 sobre 1 más 1 más c. Por lo tanto, la integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2 más c. ¿De dónde sale esto? De la fórmula, ¿no? 1 más 1, 2 sobre 2 más c. Por lo tanto, con esta fórmula nosotros vamos a poder calcular la integral de cualquier variable que esté elevado a un exponente. Ahora, ¿cómo integramos una fracción? Bueno, en integrales, la integral de una fracción es igual al logaritmo natural de x más c, ¿no? Al logaritmo natural de x más c. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa de que cuando nosotros tengamos que integrar una fracción, lo que tendremos que hacer es tratar de que el numerador sea 1 y el denominador puede ser cualquier valor. Entonces, la integral de 4 sobre 3x más la integral de 2 sobre 5x de x es igual. Yo puedo distribuir la integral de 4 sobre 3x de x más la integral de 2 sobre 5x de x. Pero de acá yo puedo factorizar el 4 y puedo sacar el 3. Si ustedes se dan cuenta, puedo sacar el 4, puedo sacar el 3. Al sacar el 4 me queda 1. Al sacar 3 me queda x. Lo mismo acá, puedo sacar 2 y puedo sacar 5. Al sacar 2 me queda 1. Al sacar 5 me queda x. Entonces acá tenemos que ya podemos aplicar la fórmula, porque tengo la integral de 1x, la integral de 1x, la integral de 1x. Entonces, la integral de 1x es logaritmo natural de x más c. Entonces, aquí sería 4 tercios por el logaritmo natural de x más 2 quintos por el logaritmo natural de x más c. Recordemos de que siempre tenemos que aumentar una constante a la integral. Ahora, si tenemos que integrar un polinomio, la integral de un polinomio, por ejemplo, x al cuadrado más 4x más 6, es igual a ¿qué? Bueno, esta integral nosotros podemos distribuirla. La integral del primer término más la integral del segundo término más la integral del tercer término. Entonces acá sabemos de que la integral de un valor elevado a un exponente es a este exponente sumarle 1 y dividirlo por lo mismo. O sea, estamos aplicando esta fórmula de acá. Ya habíamos dicho de que la integral de un exponente es el exponente más 1 sobre lo mismo. Entonces, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de 4x, copiamos el 4, entonces esta x está elevado a 1. 1 más 1 es 2, dividido entre lo mismo, dividido entre 2. Y ya sabemos de que la integral de un número es el número por x. Entonces, la integral de 6 es 6x.
Por lo tanto, podemos decir que la integral de x al cuadrado más 4x más 6 es igual a x al cubo sobre 3. 4 dividido entre 2 es 2x al cuadrado más la integral de 6x más c. Entonces ya tengo la respuesta del ejercicio. Ahora acá, si nosotros tenemos que integrar una raíz, va a ser calcular el valor de la siguiente integral. Entonces tenemos acá la integral de la raíz cúbica de x. Entonces para integrar una raíz, tenemos que resolver de la siguiente manera. Cada vez que tengamos una raíz, entonces esa raíz podemos escribirla por propiedades básicas como un exponente. Entonces, cuando se presenta una raíz, vamos a poder escribirla como un exponente. Así que la raíz cúbica de x es lo mismo que x elevado a un tercio. Es exactamente lo mismo. Entonces, como tengo un valor elevado a un exponente, ese exponente le sumo 1 y lo divido por lo mismo. Así que la integral de x elevado a un tercio es igual a x elevado a 4 tercios porque 3 por 1, 3, más 1, 4, 4 tercios, dividido entre lo mismo, más c. Por lo tanto, la integral de x elevado a un tercio de x es igual a, bueno, en este caso, haciendo extremos con extremos y medios con medios, haciendo extremos con extremos y medios con medios, me va a quedar 3 cuartos, no, se le da acá, 4 tercios, se invierte, pero eso se debe a que debajo de esto hay un 1, entonces extremos con extremos y medios con medios, me queda 3 cuartos por x elevado a 4 tercios más c. Lo que significa entonces que la integral de la raíz cúbica de x es lo mismo que 3 cuartos por x elevado a 4 tercios más c. Este proceso habrá que hacerlo cuando tengamos una raíz de cualquier índole, cuadrada, cúbica, raíz quinta. Entonces tendremos que transformar esa raíz a un exponente con esta propiedad y entonces podremos llegar a la conclusión de que la x va a estar elevada a un exponente, ese exponente se le suma 1, lo dividimos entre lo mismo y encontramos el resultado. Ahora, si nosotros tenemos que integrar, por ejemplo, una fracción donde tengamos el mismo mínimo, es decir, una fracción dividida entre un solo valor, por ejemplo, x, entonces yo puedo aplicar esta propiedad. Yo puedo hacer de que esa variable que está en el denominador la puedo juntar con las variables que están en el numerador. O sea, puedo desglosar esto igual a esto. A más B sobre C es lo mismo que A sobre C más B sobre C. ¿Por qué? Porque mismo denominador se copia el denominador y se suman los numeradores. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es lo mismo que x al cubo sobre x más x al cuadrado sobre x más x sobre x. Entonces, x al cubo sobre x es x al cuadrado. X al cuadrado sobre x es x. Y x sobre x es 1. Entonces, esto es lo mismo que esto. O sea, esta expresión, si yo la divido por x, es lo mismo que esto. Entonces, esto es conocido. La integral de x al cuadrado, la integral de x y la integral de 1. ¿No? Recordemos de que la integral la podemos repartir. Entonces, ¿qué hicimos acá? En esta fracción, cada término lo dividimos por x, obtuvimos un resultado. La matemática nos está diciendo de que esto es lo mismo que esto, y nosotros esto acá lo podemos integrar tranquilamente. Por ejemplo, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque a este 2 le sumo 1 y lo divido entre lo mismo. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque la x está elevado a 1. Ese 1 le sumo 1, me queda 2 y lo divido entre lo mismo. Y sabemos que la integral de un número es x más c. Ahora, si hay un producto, si nos piden integrar un producto, lo que hacemos de ese producto es multiplicar los términos para poder integrarlo. Entonces, la integral de 4x más 2 por x menos 1 es 4x por x, 4x cuadrado, 4x por menos 1, menos 4x, 2 por x, 2x, 2 por 1, 2. Entonces aquí podemos acomodar la integral de 4x más 2 de x menos 1 es 4x al cuadrado, menos 4x más 2x es menos 2x, menos 2. Entonces acá podemos decir lo siguiente. Este 4 lo podemos apartar. La integral solamente trabaja con la letra, no trabaja con el número. Entonces, saco el 4 y digo, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho de que la integral de un exponente se calcula sumándole 1 al exponente y dividiéndole entre lo mismo.
Sacó el 2, la integral de x es x al cuadrado sobre 2 y la integral de un número es el mismo número multiplicado por x. Entonces acá hacemos operaciones, me quedaría 4 tercios por x al cubo, menos 2 se va con 2 y me queda x al cuadrado, menos 2x más c, y entonces tengo resuelto el ejercicio. Ahora, eso se puede hacer con cualquier término que tenga el mismo denominador. Entonces, en este caso, cuando aparezca una e, cuando tengamos que integrar una excentricidad, una e, esta es la fórmula. Obviamente que ustedes en este archivo que van a recibir van a tener la fórmula, ¿no? De acuerdo a la pregunta que le den, aplican la fórmula. Entonces, la integral de e a la x es lo mismo e a la x más c. Ahora, y aquí tengo que acomodar. ¿Qué significa acomodar? Que esto lo puedo repartir al primero y al segundo. Entonces, la integral de 2ex más e a la 2x sobre e a la x es lo mismo que 2ex sobre ex más e a la 2x sobre ex. ¿Qué estamos haciendo? Estamos repartiendo el denominador a cada numerador. Entonces, haciendo acá una división, ex con ex se va y me queda 2. Y acá misma base, ¿no? Porque aquí los puedo, son iguales, pero aquí no puedo tachar, no son iguales. Entonces, misma base, copio la base y los exponentes se restan. 2x menos x me da x. Recordemos que en colegio nos enseñaron de que cuando tenemos la misma base, copiamos la base y los exponentes se restan, ¿no? 2x menos x igual a x. Entonces acá decimos, la integral de 2 es 2x. Y la integral de ex es la misma ex más c, y entonces hemos encontrado la solución del ejercicio. Luego tenemos acá una siguiente pregunta donde vamos a ver cómo integrar un número elevado a x. Ojo de que la fórmula es diferente, es decir, una x elevado a un número tiene una fórmula y un número elevado a una x otra fórmula. Esta es la fórmula para integrar un número elevado a x. Entonces, la integral de un número elevado a x es el número elevado a x sobre el logaritmo del número más c. Entonces, la integral de 7 a la x es 7 a la x sobre el logaritmo de 7 más c. La integral, por ejemplo, de 5 a la x es 5 a la x sobre el logaritmo de 5 más c, y así sucesivamente. Cualquier número elevado a x se aplica esta fórmula y encontramos su integral. Ahora, si el ejercicio estuviera, por ejemplo, elevado a un valor, entonces nosotros tenemos que desarrollar ese término. Entonces aquí, por ejemplo, la integral de 2x más 3 elevado al cuadrado es igual al primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces acá quedaría 4 por x al cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque aquí era lo que mencionaba. Una cosa es un número elevado a x y otra es la x elevado a un número. Cuando es la x elevado a un número, el número le sumamos 1 y lo dividimos entre lo mismo. Entonces, x a la 3 sobre 3 más 12, x a la 2 sobre 2, y la integral de un número es ese número multiplicado por x. Por lo tanto, aquí va a quedar 4 tercios de x al cubo más 12 entre 2, 6, x al cuadrado, más 9x más c. Y entonces ya tengo la respuesta del ejercicio. Lo mismo acá. Ya sabemos que la integral de una excentricidad es la misma excentricidad. Entonces, por ejemplo, la integral de e elevado a 2x más 1 es la misma respuesta. O sea, la pregunta es la respuesta. Si a mí me dicen, la integral de e elevado a 7x más 3 es lo mismo. La integral de e elevado a 10x más 8 es lo mismo. Eso es lo que me está queriendo decir. Entonces, la integral de una excentricidad elevada a un exponente es la misma excentricidad elevada al exponente, pero siempre fíjense ustedes que calculamos una integral, le sumamos el valor de c. Ahora acá está mezclado el ejercicio. Tenemos raíces y exponentes. Entonces, la integral de 2 por la raíz de x menos la raíz cúbica de x menos x a la cuarta es igual. Sabemos de que la raíz de x podemos escribirla como x a la 1 medio.
sabemos que la raíz cúbica de x podemos escribirla como x a la 1/3. Y x a la cuarta es x a la cuarta. En un problema anterior explicamos de que las raíces se pueden escribir como exponente. ¿Por qué necesito de que estén como exponente? Porque cuando están con exponente hay una fórmula que me lo calcula. Entonces, ¿qué hice la fórmula? Que al exponente le sumo 1 y lo divido entre lo mismo. Que al exponente le sumo 1 y lo divido entre lo mismo. Que al exponente le sumo 1 y lo divido entre lo mismo. Entonces, haciendo estas operaciones, me va a quedar 2 por x elevado a 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medio, sobre 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medio. Menos x elevado a 3 por 1, 3, más 1, 4, 4 tercios, 3 por 1, 3, más 1, 4, 4 tercios. O sea, este es un quebrado mixto. Copiamos el 3, 3 por 1, 3, más 1, 4. Menos x a la quinta sobre 5 más c. Entonces acá, haciendo extremos con extremos y medios con medios, me sale 4 tercios porque esto se invierte y 2 por 2, o sea, cuando hacemos extremos con extremos y medios con medios, este término se invierte. Entonces, 2 por 2, 4 dividido entre 3. Este término se invierte, 3 cuartos. Acá, entonces, ¿por qué no está 2 tercios? Porque aquí hay un 2. 2 tercios multiplicado por 2, 4 tercios. Este se invierte, 3 cuartos. Y este se copia, más c. Por lo tanto, podemos decir que la integral es igual a 4 tercios de la raíz cuadrada de x al cubo. Si quieren pueden dejarlo ahí, o si gustan pueden responderlo con raíces. Esto se puede escribir de esta manera, ¿no? Este es el exponente de x y el que está abajo es la raíz. Entonces, como aquí hay un 2, raíz cuadrada de x al cubo. Como acá hay un 3, raíz cúbica de x a la cuarta. Menos x a la quinta sobre 5 más c. Y entonces ahí tenemos las integrales de manera directa. Esas son las integrales de manera directa. Ahora, otra forma de poder calcular las integrales es con las derivadas. Y para eso lo importante es lo siguiente. ¿Cómo me doy cuenta de que voy a tener que integrar con la derivada? Bueno, hay que integrar con la derivada cuando nos piden calcular un ejercicio donde el exponente, por ejemplo, es mayor que 2. Por ejemplo, elevado al cubo, elevado a la cuarta, elevado a la octava. Ahí me conviene aplicar la derivada. La derivada hace de que yo no tenga que desarrollar este polinomio. O sea, que yo esté haciendo el primero a la quinta más el tanto del tanto, que sería muy largo. Entonces, ¿qué hace la derivada? A lo que está dentro de la paréntesis le ponemos un nombre, el nombre que ustedes vean conveniente. Por ejemplo, yo le puse U, podría ser el nombre que ustedes quisieran. U es igual a 5x menos 3. Entonces, derivamos. Derivada de U es igual. Derivada de 5x, 5. Derivada de 3, 0. Entonces, aquí ponemos dx porque estamos diciendo de que estoy derivando. Derivando U y derivando x. Entonces acá despejamos de x. Este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a escribir la integral de otra manera que me pueda hacer más fácil el ejercicio. Entonces, la integral de 5x menos 3 elevado a la quinta es igual a la integral de u. ¿Por qué? Porque dijimos de que 5x menos 3 es u. Entonces, esto lo puedo cambiar por u elevado a la quinta por dx, pero dx lo puedo cambiar por du dividido entre 5. Entonces acá hay un 1, acá hay un 5, ese 1 lo puedo sacar afuera, este 5 lo puedo sacar afuera y me queda un quinto de la integral de u a la quinta de u. Pero este u a la quinta se puede integrar con la fórmula. Habíamos dicho de que la integral de una letra elevada a un exponente, ¿cómo se calcula? Al exponente le sumamos 1 y lo dividimos entre lo mismo. Entonces, 5 más 1, 6, dividido entre 6 más c. Entonces, 1 por u a la sexta, u a la sexta. 5 por 6, 30 más c. Entonces, aquí yo tengo la respuesta al ejercicio. Simplemente lo que debo hacer ahora es, si comencé con x, debo terminar con x. Ahora, debo reemplazar
los valores de la siguiente manera. U, sabemos de que es 5x menos 3, elevado a 6 sobre 30 más c. Entonces, ¿qué hizo la derivada? Me lo hizo más fácil, me lo hizo más rápido y no tuve que desarrollar el primero en la quinta, más el tanto del tanto, más el tanto del tanto. Lo mismo en este segundo ejercicio. ¿Cómo puedo calcular la integral de 12 por la raíz de 4x menos 7? Entonces acá decimos, todo lo que está dentro de la raíz, vamos a llamarle u. Entonces, u es 4x menos 7. Derivando, la derivada de u es igual, derivada de 4x, 4, derivada de 7, 0. Aquí me queda, derivada de esto, 4. Esto que está multiplicando pasa a dividir, despejamos de x. Entonces, ustedes se dan cuenta, esto con la derivada, esto quedaría así. 12, este 12, por la integral de la raíz de 4x menos 7, pero 4x menos 7 le pusimos u, por dx, pero dx es du sobre 4. Entonces es más fácil encontrar la integral de esto, que significa lo mismo. O sea, es más fácil encontrar la integral de esta parte, ya que significa lo mismo. Porque sabemos de que esto se puede escribir como 1 elevado a un medio. O sea, u elevado a un medio. Este 4 sale afuera y me queda raíz de u elevado a un medio. Entonces, 2 entre 4 es 3. ¿Y cómo se integra una letra elevado a un exponente? Al exponente le sumamos 1 y lo dividimos entre lo mismo. Al exponente le sumamos 1 y lo dividimos entre lo mismo. Entonces, 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medios. 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medios. Esto de acá lo invertimos. 2 tercios. Acuérdense que extremos con extremos y medios con medios. Si hacemos extremos con extremos y medios con medios, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 2 tercios multiplicado por 3. 2 tercios multiplicado por 3, 3 se va con 3 y me queda 2 por u a la 3 medio más c. Entonces ya tengo el resultado. Ahora voy a cambiar para que, si comenzamos en x, terminemos en x. Entonces, 2 por u, que vale 4x menos 7, elevado a 3 medio más c. Pero este exponente lo puedo escribir como raíz. Entonces quedaría, pues pueden dejarlo aquí, no hay ningún problema. O pueden escribirlo así, 2 por, este 2 significa raíz cuadrada de 4x menos 7 elevado a 3 más c. Entonces, todos los problemas que vimos anteriormente se pueden hacer con la derivada. O sea, cualquier integral se puede hacer con la derivada. Simplemente, si yo me doy cuenta que la integral que me preguntaron ya se puede calcular con fórmula, no la derivo. Pero si me dan un ejercicio donde no hay una fórmula que aplicar, porque aquí, así como está ahorita, no hay una fórmula que yo pueda hacer. Entonces, ahí entra la derivada para que aparezca una fórmula conocida, yo aplique la fórmula y pueda encontrar la respuesta. Lo mismo que acá. En este caso sí, ¿cuál es el problema? Si ustedes tienen que encontrar la integral de un cociente, si aquí fuera x solita, no sería necesario derivar. Como en la anterior página teníamos solamente la x, entonces no era necesario derivar. Pero si tengo un polinomio en la parte de abajo, tengo que derivar. Entonces, aquí estoy obligado a derivar. Entonces, la integral de x más 1 de x al cuadrado más 2x menos 15 es igual. Siempre se elige el polinomio de mayor grado. El polinomio de mayor grado es x al cuadrado. Entonces, u va a ser x al cuadrado más 2x menos 15. Derivando u y derivando x, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de 2x, 2, derivada de 15, 0. Aquí puedo factorizar 2. Si saco el 2, me queda x más 1. Y luego esto que está multiplicando pasa a dividir. Porque la idea es encontrar algo que se parezca aquí, que me permita hacer el ejercicio.
Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo x más 1 de x, ¿no? Aquí tengo x más 1 de x. Entonces, ese x más 1 de x yo lo puedo cambiar por du sobre 2. Lo que significa entonces que la integral de x más 1 de x sobre x al cuadrado más 2x menos 15 la puedo cambiar por la integral de este x más 1 de x, que es el numerador, puedo cambiarlo por du sobre 2 sobre u, porque a todo esto le hemos llamado u. Entonces acá haciendo extremos con extremos y medios con medios quedaría du sobre 2u. Acá hay un 1 y acá hay un 2, entonces ese 1 medio lo puedo sacar afuera y me va a quedar 1 sobre u por du, ¿no? Entonces sabemos de que la integral de 1 sobre u tiene una fórmula. Recordemos que la integral de 1 sobre u de u es logaritmo natural de u más c. Entonces aquí va a quedar un medio por la integral de esto, que es logaritmo de u más c. Pero u le hemos llamado x al cuadrado más 2x menos 15, entonces queda un medio por el logaritmo natural de x al cuadrado más 2x menos 15 más c, y entonces hemos encontrado la solución del ejercicio. Hagamos un ejemplo más. La integral de 4x menos 3 sobre 2x al cuadrado menos 3x menos 14. Entonces, derivamos la fracción que tenga el mayor grado. Entonces, u es igual a 2x al cuadrado menos 3x menos 14. Entonces, derivada de u es igual. Derivada de 2x cuadrado, 4x, derivada de 3x, 3, derivada de 14, 0. Entonces, fíjense de que puedo cambiar esto, 4x menos 3 de x, lo puedo cambiar por du. Y esto lo puedo cambiar por u. Entonces, me es más fácil calculando con la derivada. Entonces, el problema que me dieron se puede escribir de esta manera. 4x menos 3 es du. du es 4x menos 3 de x, du. Y todo esto de acá es igual a u. Entonces, de acá hay un 1 sobre u por la derivada de u, pero sabemos de que 1 sobre u es el logaritmo natural de u más c. Entonces, cada vez que tengamos que integrar un quebrado 1 sobre u, colocamos logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de u, que vale 2x al cuadrado menos 3x menos 14, más c, y entonces hemos encontrado el ejercicio. Aquí tenemos otro problema. Otra vez, generalmente la derivada se ocupa harto cuando el problema tiene numerador y denominador. Cuando hay un numerador y un denominador, ahí se aplica mucho la derivada. Entonces, la integral de x al cuadrado sobre x al cubo menos 2 de x es igual a un cambio de variable. Entonces, u es igual a x al cubo menos 2. Entonces, derivando u es igual a derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, y derivada de un número no hay, es 0. Entonces acá, este que está multiplicando pasa a dividir y me queda du sobre 3 es igual a x al cuadrado de x. Por lo tanto, la integral de x al cuadrado sobre x al cubo menos 2 de x es igual a la integral de du sobre 3 sobre u. Entonces acá tenemos lo siguiente. O sea, x al cuadrado de x podemos cambiarlo por du sobre 3 y x al cubo menos 2 podemos cambiarlo por u. Entonces acá, haciendo extremos con extremos y medios con medios, me quedaría d sub u por 3u. No, extremos con extremos y medios con medios. Acá hay un 1, entonces ese 1 sale afuera el 3 y me queda 1 sobre u por la derivada de u. Pero sabemos de que 1 sobre u tiene una fórmula conocida, así que 1/3 por el logaritmo natural de 1 sobre u, que es el logaritmo natural de u. Es decir, ya sabemos de que la integral de 1 sobre u es logaritmo de u, y a u lo llamamos x al cubo menos 2. Entonces, x al cubo menos 2 más c, y entonces ahí tenemos el resultado del ejercicio. Pero eso no es, digamos, el único método. Tenemos otro método que se llama el método de las fracciones parciales. Y ese método de fracciones parciales solamente nos interesa a nosotros aprender el caso 1, que es el que más nos interesa en el tema de integrales. Hay más casos, pero en su avance de ustedes simplemente está contemplado el caso 1. Las fracciones parciales son otra forma de poder calcular la integral de una fracción. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que me conviene derivar y cuándo me doy cuenta que me conviene hacer fracciones parciales?
Me conviene hacer fracciones parciales cuando el denominador que me den se pueda factorizar. Si el denominador que me den se puede factorizar, entonces es más conveniente hacer fracciones parciales, ya que si derivo va a ser más largo, porque cuando el denominador se puede factorizar, más rápido nos lleva la integral parcial. En cambio, si derivamos, vamos a toparlo con el problema de que la derivada de esto no va a coincidir con lo de arriba. Cuando el denominador se puede factorizar, la derivada no coincide, entonces no puedo cambiar nada, como podía cambiar en los problemas anteriores. Entonces acá uno dice, este x al cuadrado menos 2x menos 3 se puede factorizar. Caso 6, abrimos dos paréntesis, ponemos x, copiamos el signo menos, menos por menos, más. Dos números que sumados me den 2 y multiplicados me den 3. Entonces, menos 3 más 1 es menos 2 y 3 por 1 es 3. Esto de acá lo podemos escribir como son dos factores, esto lo podemos escribir como a sobre x menos 3 más b sobre x más 1. Estas letras también las colocamos nosotros, dependiendo de los factores. Si son dos factores, dos letras. Si son tres factores, tres letras. Pero nosotros vamos a ver simplemente con dos factores. ¿Sí? Vamos a ver simplemente con dos factores. Entonces siempre vamos a ocupar dos letras. Eso significa entonces de que aquí va a quedar lo siguiente. Mínimo como múltiplo, x menos 3 por x más 1 y multiplicamos en forma cruzada. A por x más 1 más b por x menos 3. De aquí, obviamente, necesitamos calcular a y necesitamos calcular b. Entonces, ¿cómo calculamos a y cómo calculamos b? Para calcular a y b, utilizamos los valores de abajo. Por ejemplo, x vale 3. Entonces, si x vale 3, agarro y reemplazo acá arriba, en la parte de arriba, reemplazo el valor de 3. Ahora, ¿por qué está igualado a 2x más 1? Porque sabemos de que esto es igual a esto. Entonces, esto es igual a esto. Y esto tiene que ser igual a esto. Es por eso que esto lo igualamos a 2x más 1. Entonces, si a x le ponemos 3, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 3 más 1, 4 por a, 4a, 3 menos 3, 0, 0 por b, se elimina b, 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces este que está multiplicando pasa a dividir y ya sería 7 cuartos. Ahora, con el otro valor, x vale menos 1. Fíjense que hay que despejar. X vale 3 y x vale menos 1. Entonces, otra vez reemplazo en la misma ecuación el valor de menos 1. Aquí coloco menos 1, aquí coloco menos 1 y hago los cálculos. Menos 1 más 1 es 0, 0 por a 0, menos 1 menos 3 menos 4 por b menos 4b, 2 por 1 menos 2 más 1 menos 1. Se va a quedar, este que está multiplicando pasa a dividir, entonces quedaría b un cuarto. Entonces podemos decir de que esta expresión se puede escribir de esta manera. ¿Cuánto vale a? Nos dio 7 cuartos. ¿Cuánto vale b? Nos dio un cuarto. Entonces sabemos de que la integral de 1 de x es logaritmo natural de x más c. No nos olvidemos de esta fórmula. Por lo tanto, acá haciendo extremos con extremos y medios con medios, me quedaría 7 sobre 4 por x menos 3 más 1 sobre 4 por x más 1. Este 7 y este 4 lo puedo sacar y me va a quedar 1 sobre x menos 3. Este 1 y este 4 lo puedo sacar y me va a quedar un cuarto de 1 sobre x más 1. Esto que está con rojo es esta fórmula. 1 sobre cualquier cosa es logaritmo de esa cosa más c. O sea, 1 dividido entre algo es logaritmo de ese algo más c. Entonces, 7 cuartos y esto se puede cambiar por el logaritmo de x menos 3 más un cuarto y esto se puede cambiar por el logaritmo de x más 1 más c. Fíjense de que siempre que hemos calculado integrales, hemos terminado con más c. Aquí tenemos otro ejercicio para que entendamos que es prácticamente lo mismo. No me conviene hacer derivada porque me doy cuenta de que el
factor de abajo se puede factorizar. Si no se pudiera factorizar, recién derivo. Pero como se puede factorizar, me conviene hacer este método. Es más rápido. Entonces, ¿qué yo digo? La integral de x más 3, x al cuadrado menos 5x más 6 es x menos 2 por x menos 3. ¿Por qué? Porque ponemos dos paréntesis, ponemos x, copiamos el signo menos, menos por más, menos. Dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. Menos 2, menos 3, menos 5, menos 2 por menos 3, 6. Se puede factorizar, entonces ocupamos dos letras. A para el primero, B para el segundo. Multiplicamos en forma cruzada A por x menos 3 más B por x menos 2. Sacamos el mínimo. Este es el mínimo, el producto de los dos. Y como el mínimo es el producto de los dos, multiplicamos en forma cruzada. Entonces necesito de que esto sea igual a esto. Entonces, esto es igual a x más 3. Entonces, de acá encuentro los valores de x. Puedo comenzar con cualquiera. Por ejemplo, x igual a 3. Si a x le pongo 3, entonces aquí reemplazo 3, reemplazo 3, reemplazo 3 y hago los cálculos. 3 menos 3, 0, 0 por a se va. 3 menos 2, 1 por b, b, 3 más 3, 6. Hemos descubierto que b vale 6. Ahora, el otro valor es 2. Cuando x vale 2, entonces volvemos a reemplazar en la ecuación el valor de 2. Aquí ponemos 2, aquí ponemos 2, aquí ponemos 2, 2 menos 3 menos 1, menos 1 por a menos a, 2 menos 2, 0, 0 por b, 0, 2 más 3, 5. Entonces, no puede ser la letra negativa, multiplico por menos 1, entonces menos 1 por menos a es a, y menos 1 por 5, aquí hay que multiplicar por menos 1, entonces menos 1, menos por menos más, menos 1 por 5, menos 5. Por lo tanto, sabemos de que esta integral que me han preguntado es lo mismo que esto. Esta integral que me han preguntado es lo mismo que esto. Entonces, A vale menos 5 y B vale 6. Pero ese menos 5 yo lo puedo apartar. Ese 6 yo lo puedo apartar. ¿Para qué? Para que me quede 1. Y ya sabemos con esta fórmula que 1 sobre algo es el logaritmo de ese algo más c. Entonces la respuesta sería menos 5, ¿no es cierto?, por el logaritmo de x menos 2, porque sabemos de que 1 sobre algo es logaritmo de ese algo, la integral. Entonces menos 5 por el logaritmo de x menos 2. Este 6 lo puedo apartar y aquí me queda 1 porque 6 por 1 es 6 sobre x menos 3. Entonces 6 por 1 sobre algo es logaritmo de ese algo que es x menos 3 más c. Y entonces ahí hemos encontrado la integral. Ahí hemos encontrado la integral del ejercicio. ¿Hasta ahí tuviesen alguna pregunta, alguna consulta, por favor? ¿Ninguna pregunta, ninguna consulta? Bien, entonces, espérenme un ratito, por favor. Entonces, hasta acá hemos visto los métodos para poder calcular, ¿no?, una integral. Hasta aquí hemos visto los métodos para poder calcular una integral. Y esa integral puede ser calculada con fórmulas, puede ser calculada con derivadas o puede ser calculada con fracciones parciales, ¿no? De esa manera nosotros encontramos la integral de una función, ¿no? De esa forma nosotros encontramos la integral de una función. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden calcular esas mismas integrales pero con un valor? Por ejemplo, la integral de 1 a 3
de 3x al cuadrado más 2x. Aplicamos la misma fórmula, con la diferencia que ahora la respuesta va a ser un número. ¿Cómo vamos a encontrar ese número? Entonces, la respuesta es un número cuando la integral tiene valores numéricos. Todas las integrales que vimos anteriormente no tenían valores numéricos, simplemente se calculaban. Entonces, para calcular la integral de 1 a 3, ¿qué tengo que hacer? La integral de 3x al cuadrado es 3x al cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque ya dijimos de que una letra elevada a un exponente es la letra elevado al exponente más 1 sobre lo mismo. Entonces, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. 3 se va con 3, 2 se va con 2 y me queda x al cubo más x al cuadrado. Una vez que encuentro la respuesta, ¿qué hacemos? Reemplazamos el valor mayor y siempre, siempre lo restamos con el valor menor. Entonces, fíjense que estoy copiando dos veces lo mismo, porque aquí voy a colocar el valor mayor y aquí voy a colocar el valor menor. Entonces, la integral de x al cubo más x al cuadrado sería 3 al cubo más 3 al cuadrado. La integral de x al cubo más x al cuadrado sería 1 al cubo más 1 al cuadrado. Es decir, esta es la integral, pero como acá hay valores, reemplazo primero el mayor y le resto el menor. Entonces, aquí hago cálculos en mi calculadora, todo esto me da 36. Aquí hago cálculos en mi calculadora y todo esto me da 2. 36 menos 2 es 34. Entonces, la respuesta de esta integral había sido 34. Lo mismo acá. Quiero calcular la integral de 2 a 4. Sabemos entonces que la integral de 2 a 4 de la raíz de x más 1, esa raíz la puedo escribir como un medio. Cualquier letra elevado a un exponente, ¿cómo calculamos su integral? A ese exponente le sumo 1 y lo divido entre lo mismo. Entonces acá quedaría 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medios, el mismo resultado de arriba se coloca abajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Extremos con extremos y medios con medios, entonces este 3 medios se convierte en 2 tercios por x más 1 elevado a 3 medios. Entonces, lo estoy copiando dos veces porque en el primero coloco el mayor y en el segundo coloco el menor. Entonces, aplico mi calculadora, todo esto me da 7.45. Aplico mi calculadora, todo esto me da 3.46 y 7.45 menos 3.46 es 3.99. Pueden redondear la respuesta. Pueden dejarla ahí si gustan o pueden redondearla. 3.99 es lo mismo que 4. Lo mismo acá. ¿Cuánto sería el valor de la integral de 0 a 4? El valor de la integral de 0 a 4 de x al cubo más 2x al cuadrado más 3x sobre x es lo mismo que, habíamos dicho que cuando había una sola x era cuestión de dividir. Entonces, x al cubo sobre x más 2x al cuadrado sobre x más 3x sobre x. Entonces, x al cubo sobre x es x al cuadrado. X al cuadrado sobre x es x, y x se va con x y me queda 3. Entonces, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, porque sabemos de que este exponente se suma 1 y lo dividimos entre lo mismo. La integral de x es x al cuadrado sobre 2, y la integral de un número es el número multiplicado por x. Esta es la respuesta de la integral, pero como tengo números, entonces lo copio dos veces. En el primero coloco el mayor y en el segundo coloco el menor. Haciendo cálculos en la calculadora, todo esto de acá me da 21.33 y haciendo cálculos aquí en la calculadora, todo esto de acá me da 0. Todo esto es 0. Entonces, cuando digo que hicimos cálculo acá y nos dio esto, es porque esto me da esto me da y esto me da esto. Y acá todo es 0. Entonces, esto que ustedes ven acá es el resultado de cada uno. Esto en la calculadora me dio 21.33, esto en la calculadora me dio 16 y esto en la calculadora me dio 12. Sumando todo esto me da 49.33. Entonces, ahí hemos encontrado el resultado de la integral. Ahí hemos encontrado el valor de la integral. ¿Y por qué es importante saber calcular esas integrales básicas? Porque con esas integrales básicas nosotros podemos calcular
área. Esos números que ustedes vieron en los primeros problemas, en la vida real es un área. La integrales en la vida profesional se aplica para calcular varias cosas, entre una de ellas un área. Entonces aquí, por ejemplo, dice hallar el área encerrada en la curva y igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2x en el intervalo 1, 3. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, estos problemas que vemos acá son exactamente lo mismo que pedirme el área. Entonces, cuando a mí me dan esto así, yo tengo que armarlo. Entonces, esta es la función que voy a integrar y estos son los valores de 1 a 3. De 1 a 3. Entonces, esto es lo que nosotros hacíamos acá, ¿no? Entonces, esta es la función que me dieron de 0 a 4. Esta es la función que me están dando de 1 a 3. Entonces, copio la función de 1 a 3. Calculemos la integral. La integral de x al cubo, x a la cuarta sobre 4. La integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. La integral de 2x, 2x al cuadrado sobre 2. Entonces, esto es lo mismo, y acá podría haber tachado el 2, ¿no es cierto? Podría haber tachado el 2 acá, y al tachar el 2, entonces me quedaría x al cuadrado. Pero si no lo tacho, igual la respuesta es la misma. Entonces, lo copio dos veces, porque en la primera voy a colocar 3 y en la segunda voy a colocar 1. Entonces, reemplazo la x por 3, reemplazo la x por 1, aplico la calculadora y obtengo los resultados. Entonces, en la calculadora esto me dio 20,25, aquí en la calculadora me dio 9, esto en la calculadora me dio 9, esto en la calculadora 0,25, en la calculadora 0,33 y en la calculadora 1. Entonces, de aquí para adelante es la calculadora la que va a hacer el juego. Todo esto sumado y restado me va a dar 3,33. Entonces, tengo que la respuesta del ejercicio es 3,33 unidades de superficie al cuadrado. Se pone así porque no me dijeron si es centímetro, si es metro o es kilómetro. No me están dando las unidades. Entonces, como no me dan las unidades, simplemente pongo 3,33 unidades de superficie al cuadrado. Quiere decir, estoy calculando un área, ¿no? Estoy calculando un área en donde al integrar la función y al obtener el resultado, primero reemplazo el valor mayor, luego reemplazo el valor menor y entonces ahí tengo el resultado. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con ese cálculo? Bueno, pues, perfecto. Perfecto, damas y caballeros. Entonces este archivo, su profesor se los va a mandar para que ustedes lo tengan. La clase igual está siendo grabada para que ustedes la puedan ver las veces que vean conveniente. Y cualquier duda, cualquier consulta, le hacen saber al ingeniero para que me la pueda transmitir. Si no hay preguntas, estaríamos quedando ahí en el avance de esta clase. Y jóvenes, no se olviden también ya está el práctico de derivadas. Ya está el práctico de derivadas para que lo puedan hacer. Y también está el avance de derivadas para que lo transcriban. Así que lo pueden transcribir por esa tarea ya. Su práctico y derivada. Y el examen sería, Dios mediante, el día jueves, ya de derivadas van a dar el examen. Así que cualquier duda de que vamos a hacer una ayudantía, ¿no? Que está corto práctico, sí va a ser. Ese muy buen día, vemos el día jueves para el examen de derivadas.
Si existe una duda de integral el examen. Bien, no, no hay duda, ¿no?